buenas, qué gran alegría, de veras no se imaginan la emoción tremenda que experimento al dar inicio a este podcast que de parte del Seminario de Guadalajara les queremos ofrecer en torno a la campaña del Día del Seminario, lanzando la red, recordando aquel pasaje de nuestro Señor Jesucristo que le pide a Pedro que sea pescador de hombres. Y nosotros queremos también llegar hasta sus hogares y sus corazones, motivar su espíritu y animar especialmente a que oren por las vocaciones sacerdotales. En este podcast, la intención es meditar, reflexionar sobre el discernimiento vocacional. Es decir, darles pistas a ustedes, jóvenes que nos escuchan, si tienen sobre todo inquietudes vocacionales o si conoces a alguien que tenga una inquietud vocacional, que le motives a escucharnos para que, entendiendo un poco más lo que significa la vocación, se arriesguen a ese llamado dulce, amoroso, gentil que Jesucristo el Señor nos ofrece a tomar ese yugo y a dar todo lo que está de nuestra parte. En esta ocasión queremos aterrizar el tema del discernimiento concretamente en el ámbito de la oración. Recuerden que hemos dicho en el capítulo anterior que estas experiencias que tendremos serán dirigidas por las catequesis que el Papa Francisco estuvo desarrollando en sus audiencias desde el 31 de agosto del 2022 y que recientemente terminó en 4 de enero del 2023 sobre el discernimiento. Esos serán como los títulos que irán acompañando nuestro mensaje principal. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida y queremos invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Instagram, seminario.guadalajara, Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, Spotify, podcast Lanzando la Red. Yo soy su amigo, el padre Iván Preciado. Y está también conmigo, acompañándome en esta ocasión, un seminarista, muy contento de estar aquí, ¿verdad? Se llama Uriel Reyes. Bienvenido, Uriel, ¿cómo estás? Muy bien, padre. Un poco sorprendido por la invitación, pero con gusto de participar en este podcast para pues a ver qué sale y a ver qué aportamos. Hemos de decir que es su primera vez detrás de los micrófonos y detrás de las cámaras y de veras esto a pantalla. No cualquiera, pero bueno, quiere decir que las dotes las tienes y seguramente podrás aportar con tu experiencia algo muy positivo. En esta ocasión queremos hablar acerca de el discernimiento. Recordamos qué es el discernimiento. El discernimiento es este proceso en el cual cualquier persona analiza, interpreta aquello que Dios quiere decirle. Discernir tiene que ver con ese encuentro con la voluntad de Dios que se nos ofrece a través de la vida diaria y que descubrir lo que Dios quiere de mí necesita de dedicarle este proceso que se llama discernimiento. Y particularmente dice el Papa Francisco que uno de los elementos más importantes para el discernimiento es la oración, es ese encuentro personal con Él. Concretamente nos dice que en primer lugar nos permite entrar en intimidad. Si Él es el que llama, si Él es el que pone una semilla en el corazón, entonces Él es el único que puede interpretar qué es lo que quiere decir, pero tú no podrás hacerlo sin Él. Entonces por eso en ese clima de oración tú te encuentras con Él, te encuentras en intimidad con Él y al hacerte su amigo, porque cuando Dios llama, cuando Dios elige, Él mismo lo dijo, ustedes ya no son siervos, son amigos. Cuando Él elige, entonces te pone en una relación de intimidad, pero profunda, que se llama amistad. Tú te haces amigo de Jesús en la oración y es cuando a sus amigos les descubre lo más profundo de su corazón, que es su voluntad. Esa voluntad que tiene que ver también con tu propia santificación. Uriel, tú eres un seminarista de vocación adulta, se le llama porque ya tiene sus añitos. ¿Cuántos años tienes, Uriel? Platícanos. Estoy actualmente en 33 años, a punto de cumplir los 34. ¿Cuánto llevas en el seminario? Estoy cursando mi tercer año ya. Tercer año en el seminario. ¿Estás cursando el primero de filosofía? Primero de filosofía. Estamos hablando de que en el Seminario de Guadalajara los procesos comienzan con un año en Tapalpa,
si no me equivoco, y después la carrera de filosofía con 2 años. Tú la estás comenzando y en este ámbito del seminario mayor, que es de donde nosotros les ofrecemos esta experiencia. ¿Qué ha sido para ti la oración en este proceso vocacional, Uriel? La verdad es algo muy importante porque ayuda a tomar las mejores decisiones y a descubrir en verdad lo que Dios te va pidiendo en cada momento de tu vida, en este proceso, en este caminar. Yo tengo muy presente algo que nos dijo en aquel entonces el padre Ramón Salazar, ahora nuestro señor obispo, que me dio a mí un poco de luz porque hablaba acerca de el estar atento y el confiar en que Dios se hace presente a través de las personas también. Entonces, recuerdo un momento muy particular cuando yo estaba todavía en nivelación, donde fuimos a casa, estábamos en la pandemia, y en ese lugar aproveché para ir a una hora santa que había en mi comunidad, y yo me acuerdo que le decía al Señor, ¿por qué me llamaste a mí? O sea, yo no me siento pues digno de estar siguiéndote en este camino. Y yo les digo, a veces el Señor responde muy rápido, a veces tarda un tanto en responder, pero en esa ocasión fue muy inmediata, ¿no? En ese momento el sacerdote que estaba dirigiendo la oración me dijo, bueno, yo así lo interpreto, que me dijo, o sea, yo lo tomé para mí. ¿Acaso crees que tu pecado es más grande que mi misericordia? No, eso me pegó, pero muchísimo, y fue así como que no, está bien, voy a guardar silencio. Wow, es que ese es precisamente el punto, cuando uno se pone bajo la mirada amorosa de Jesús, en este clima particularmente de oración, las dudas, que tal vez sea lo más difícil de este proceso de discernimiento, encontrarte con dudas y con dudas reales, o sea, dudas muy concretas porque te conoces, porque sabes quién eres, y le descubres a Jesús la necesidad que tienes de una respuesta y estás abierto a esa respuesta, el Señor habla y disipa las dudas, nos da instrucciones de alguna manera, nos acompaña. Definitivamente esto hace necesario que el seminarista, que el joven que quiere procurar o que está buscando interpretar lo que Dios quiere, rece, se ponga en oración, que le dedique tiempo a pensar y encontrarse con nuestro Señor. ¿Cuáles han sido tus momentos de oscuridad más fuertes, Uriel? Creo que en el año de nivelación no los tuve. En el año anterior en Tapalpa me enfrenté con unas situaciones complejas, pues, por los cargos que te tocan asumir. Muy concretamente en el segundo semestre me tocó cubrir un cargo que se llama ecónomo, el cual exige un tanto de tiempo y pudiera ser que esa situación te distraiga un poco de lo que es tu vida espiritual, sobre todo en la oración. Entonces, pues yo en ese año, pues es bien sabido que nos dicen los sacerdotes que es un año especial por la experiencia que ellos tienen y que se supone que vamos nosotros a trabajar la espiritualidad a ese lugar especial, a retirarnos un poco del entorno de la ciudad, vivir en el pueblo, en la montaña, donde hay un poco más de silencio y un poquito más de privacidad. Y yo me encuentro con esa dificultad de, ok, me trajiste, Señor, a un espacio para poderme encontrar más fácil contigo, pero me encuentro un reto que es el tiempo para poder hacer oración. Y la única manera en la que yo lo podía asumir, pues, es de que pues hay que alabar al Señor o estar con Él incluso en las actividades cotidianas. Y a veces implica incluso el quererse encontrar con el Señor, desprenderte un poco de ti. Y yo decía, bueno, ni modo, tendré que rezar el rosario más noche, o tendré que hacer a lo mejor un encuentro de oración después del tiempo ordinario para encontrarnos con Él. Y eran como mis pequeños momentos de luz ante esa oscuridad que yo me encontraba en ese momento, pues, que no sabía qué hacer porque yo estaba un poco inquieto porque pues no veía el tiempo, el espacio para poder vivir en ese momento mi vida de oración. A veces creemos que el encontrarnos con nuestro Señor en la oración es algo muy difícil, sobre todo allá en el mundo en donde la prisa, las actividades o las distracciones que tenemos no nos dejan concentrarnos.
llegar a pasar por algún templo y acercarte, entrar, saludar a nuestro Señor en él, darle una oportunidad, una ojeada a la palabra de Dios, el acercarte a alguna persona que sabes que es espiritual y que puede darte un buen consejo, o simplemente tal cual abrirte a la naturaleza y en la naturaleza encontrarte con nuestro Señor. Y ahí es donde nosotros vamos a descubrir respuestas si estamos dispuestos y tenemos paciencia, porque no es tan fácil. Yo quisiera compartir junto con ustedes algo que a mí me pasó cuando yo era seminarista. Yo de seminarista, más o menos a la altura en la que tú estabas, en un segundo de filosofía, andaba muy distraído. Andaba distraído, un poquito desanimado, concentrado tal vez en lo que no tenía que concentrarme, y definitivamente le había bajado al tema de la oración. Y decidí retirarme del seminario, pero con todas las circunstancias. Es decir, me acerqué a mi formador, le dije ya me voy, me firmó un papelito diciéndome que te vaya bien, me despedí de mis compañeros me hicieron despedida, Uriel. Y cuando fui a llevarle mi papelito de que ya quería irme al rector, me acerqué y al ir entrando no me animé a decirle que me quería ir y le dije, vine a pedirle un consejo y le platiqué todo lo que traía, todo lo que traía. Y él me dijo estas palabras: mira, Iván, te vas a dedicar un mes a orar profundamente. Si después de ese mes te quieres ir, te vas. La verdad, fue un regalo de parte de Dios, tanto el consejo como la oportunidad que me di y que Dios me concedió de encontrarme con él una vez más en esos días. Les aseguro que pasaron 2 semanas y yo ya ni me acordaba que me quería ir. Me acordaban mis compañeros porque me decían, ya te hicimos despedida, ahora te vas. Pero realmente fue extraordinario ese momento en donde la oración, el de dejar que Dios hablara, me restituyó, y hasta la fecha, pues miren, aquí andamos queriendo servir al Señor. Tú, concretamente, ¿qué obstáculos has experimentado en todo este proceso vocacional que llevas, Uriel? Realmente creo que a veces el mayor obstáculo soy yo. Yo así lo interpreto. Y por la misma situación a veces se ve la complejidad del poder de oración, y a veces por el activismo y las actividades de cada día, pues te van consumiendo y te vas dando cuenta que puedes ir olvidando poco a poco tus actos de piedad, como es el rosario, tu rezo de laudes, vísperas completas, o incluso aunque sea un pequeño momento de oración, pero eso también incluso lo puedes dejar así como de lado por cumplir con las actividades del día. Llámese tu cargo que tengas en específico, las tareas, el estudio, y le damos mayor importancia a esas actividades que a la vida de oración. Entonces, en ese entendido, a veces yo me cuestiono y sí me encuentro como con ese conflicto, porque digo, bueno, aquí estamos para formarnos como sacerdotes, pero no podemos dejar de lado tampoco la dimensión intelectual. Todo es importante. Entonces, lo que más me cuestiona a mí realmente es mi respuesta a Dios, que de Dios a mí. O sea, yo no dudo del llamado de Dios, yo dudo de mi respuesta hacia Él. Y esa es la mayor complejidad. Yo me imagino que los jóvenes que nos escuchan o las personas que nos escuchan allá afuera, al escucharte decir estas cosas, evidencian que pues incluso el estar en el seminario en este sentido es difícil. Pero antes de entrar al seminario, Uriel, tú eras un hombre que oraba, alguien que encontraste en oración como la motivación principal para ingresar. ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes hoy que nos escuchan y que tienen inquietud sacerdotal? Pues lo primero, bueno, yo hablo ahora sí que de esa experiencia personal, y es que de un momento a otro yo no me di cuenta que ya empezaba a asistir todos los días a misa. No lo hacía, o sea, yo en toda mi vida realmente era no faltar el domingo como cualquier cristiano. Y antes de entrar al seminario, fue un año donde comencé a ir a misa. El inicio sí lo recuerdo mucho porque en ese momento mi mamá estaba atravesando por una situación de salud, y yo en un inicio pues me comprometí como a hacer oración para buscar la ayuda de Dios para que sanara a mi madre. Y pues gracias a Dios nos concedió el favor,
pero yo continué pues con ese ritmo de vida que ya estaba llevando. Mi oración a lo mejor no era la más interesante, y a mí me llama mucho la atención una experiencia que cuentan de un señor que se ponía a orar y que que un sacerdote se le hizo curioso ver que el señor diario asistía, y le dijo, pues déjame preguntarle qué es lo que dice o qué ora este señor. Y el señor le dijo algo tan sencillo: yo vengo, prácticamente hago mi acto de presencia ante el Señor, le digo, aquí estoy, y me retiro. O sea, como decir, presente, aquí vine a hacer una pequeña oración. Entonces, a veces yo en esas ocasiones no sabía a veces cómo orar o qué decir, pero buscaba así asistir al templo para encontrar un pequeño momento con el Señor. Mi respuesta pues realmente fue desde una invitación, y claro que siempre me interpelaba mucho la cuestión de saber si de verdad el Señor me estaba llamando para esto o no, pero quise responder a ese llamado con generosidad, pues, y para conocer. Yo no sabía ni siquiera qué era la vida del seminario. ¡Ánimo! Estamos lanzando la red. Queremos motivar en tu corazón, en el corazón de todos los que nos escuchan y nos ven, el animarte a escuchar esa voz interior de parte de Dios que te lleva a invitarte a seguir esta aventura tremenda de la vocación sacerdotal o de cualquiera que el Señor disponga. No tengas miedo, entrégate a Él, ponte en intimidad con Él. Ese es el discernimiento de la oración. Uriel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo acerca del discernimiento y la oración. Enhorabuena. Ojalá y siempre en la oración encuentres, junto con todos los que nos escuchan, esa voz amorosa de Jesús que te sigue llamando. Les agradecemos a todos ustedes por habernos permitido estar nuevamente en sus oídos, en sus hogares y en sus corazones. Les recordamos que estamos en plena campaña del Día del Seminario de Guadalajara 2023, en la cual el lema es atrévete, atrévete, yo te envío, con este sentido de valentía y de misión al que el Señor nos invita. Les pedimos que sigan rezando por nosotros, que recen por los sacerdotes, que recen por los seminaristas, que recen por Uriel, por favor, por mí, por Padre Iván, que estoy a sus órdenes, y que recen por todos los seminaristas en el mundo, para que, descubriendo en la oración el llamado de Dios y discerniendo si su respuesta es generosa o no, se entreguen completamente. Les invito a hacer una oración junto con nosotros. Jesús, Pastor eterno, danos sacerdotes según tu corazón. Atrévete, yo te envío. Ven y sígueme.